oportunidad de tocar acá, que fue Acción Pauliana. Ya vamos a interrelacionar ambas figuras, ¿no? Creo que cuando se trata de la tutela del acreedor, creo que ambas figuras tienen un rol importante, fundamental, ¿no? Para tratar de hacernos una idea cómo funcionan el uno y el otro. A ver, cuando se habla de simulación y últimamente, ¿no? Algún letrado de estos casos mediáticos ha dicho, pues la simulación está en el Código Civil, la simulación está permitida, ¿no? La simulación, cuando tiene un fin lícito, puede tenerlo, evidentemente no tiene o no implica nulidad, ¿no? Ya vamos a ver eso ahora, con algún ejemplo. No es que la simulación per se sea lícita o ilícita, la simulación puede ser ilícita. Y en nuestro país, valgan verdades, que la simulación sea lícita es algo rarísimo, ¿no? Si alguien va a llevar adelante una simulación, seguramente es para perjudicar el derecho de otro, ¿no? Hacer simulaciones meramente lícitas, no voy a negar que sea viable, es posible, pero en la práctica las simulaciones importan un perjuicio, una afectación a un tercero. Ahora vamos más allá de poner o plantear conceptos de cómo entender a la simulación, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, un par de ejemplos. Uno que sería de una simulación lícita, ¿no? Que podría considerarse lícita, y otro de una simulación pues ilegal, indebida, ¿no? A dos supuestos hipotéticos. Supongamos que un empresario, una persona solvente, ¿no? Tiene un amorío, una aventura con su nueva secretaria, ¿no? Ya estamos próximos a fiestas, ¿no? Entonces ella le dice a él, ¿tú crees que me puedas regalar ese departamentito de soltero que tienes? Y él dice, mira, yo encantado te regalaría, pero mucho roche. ¿Qué tal si lo hacemos parecer como una venta? Porque si lo hacemos parecer como una venta, como que ya no puedo tener mejores elementos para ocultar lo nuestro, ¿no? En cambio, si te regalo de la nada, todo el mundo va a sospechar. Y ella le dice, oye, pero es un bien propio. Es tu departamento de soltero, ¿por qué te haces tanto problema? No, no, es que lo hago por una cuestión de apariencia, por una cuestión social, no legal. Y llevan adelante esto. Celebran una donación por escritura pública, porque la donación de inmuebles tiene que ser por escritura pública, pero paralelamente fingen una compraventa. Y lo que se va a inscribir en el registro es la compraventa. De esta manera, frente a todos, este individuo ha vendido, pero entre él y el amante, su secretaria, le ha donado. Entonces, un poco para cerrar los hechos y pasar a hacer un poco de análisis legal ahí. Supongamos que él está, ¿no? Con su... está yendo a su casa y va con la copia literal, pues, ¿no? Con la inscripción. Lo deja en la mesa de su sala y su esposa ve, pues, ¿no? Que ha estado disponiendo, lo ha vendido a la secretaria, a Débora Bárbara, ¿no? Entonces, la mujer le hace problema. ¿Cómo has vendido? ¿Por qué?
Y él le dice, pero ¿qué tiene de malo haber vendido? Yo no he regalado, yo he vendido. Y me va a pagar en cuotas, me ha dado una inicial. ¿Me criticas por querer ayudar a alguien? Es más, el que no la debe, no la teme. Yo he traído los papeles acá están. Yo no he escondido nada. Yo lo he dejado ahí en la sala, viste paciencia de todo el mundo. Esa es una simulación relativa, a diferencia de la absoluta, ¿no? La simulación relativa, recordemos, es cuando hay un negocio simulado, un acto simulado, que es la pantalla, la finta, la apariencia que se va a generar frente a los terceros. Y luego viene un acto disimulado, que es un acto oculto, que las partes acuerdan que va a hacerse valer entre ellas, pero va a estar tapado, ocultado por el acto simulado. Entonces el simulado es lo que ven los terceros, el disimulado es el oculto. Aquí el simulado es la venta, el disimulado es la donación. ¿Hay aquí un fin ilícito? No. Este es un ejemplo de simulación sin fin ilícito. Que legalmente, al menos, moralmente es otra cosa, ¿no? Pero legalmente no perjudica a nadie. Está disponiendo de un bien de soltero, un bien propio. Ahora cambiemos la figura, ¿no? Que es el supuesto más abundante de simulación también, dicho sea de paso, doctores. Este empresario está con muchas deudas, está hasta el cuello, y le dice a su secretaria, necesito poner mis bienes a tu nombre, porque mis acreedores están a punto de agredir, de atacar, de ejecutar mi patrimonio. Entonces tengo que poner mis bienes a nombre de otro, ¿no? En este caso de ti. Entonces va a fingir compras-venta. Pero la pregunta es, ¿y qué acto van a celebrar genuinamente? Ninguno. Eso es simulación absoluta. Van a fingir que celebran una venta. ¿Y qué acto en realidad están celebrando? Nada. Es simulación absoluta. ¿No? Ahora, aquí es evidente, es claro, que se está perjudicando a los acreedores, ¿no? Porque en virtud de esa simulación, los acreedores no van a poder efectuar las acciones de cobro a nivel registral. Porque cuando quieran embargar ya no va a estar a nombre de su deudor, pues va a estar a nombre de otro, en este caso de la secretaria, ya no del empresario dueño de los bienes, ¿no? Entonces, eso es un poco para ponernos en contexto, ¿no? Esta simulación entonces implica siempre la generación de una apariencia. Su finalidad, pues, evidente, es engañar, es mentir, ¿no? Falsear algo, ocultar. Engañar a los terceros. Ahora, este acto simulado, ¿no? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su eficacia? El Código Civil dice que el acto simulado es nulo. Y que cualquiera de las partes puede pedir la nulidad o un tercero afectado. ¿Quién podría pedir la nulidad? Los acreedores. ¿Quién más podría pedir la nulidad? ¿No? Cualquiera de las partes. Pero ahí surge una cuestión, ¿no? ¿Por qué las partes pedirían la nulidad si entre ellas mismas han quedado en algo, ¿no?
Es que ocurre que el acuerdo para simular, también llamado acuerdo simulatorio o contradeclaración, ¿no? Que puede ser verbal, escrito, puede ser que uno de ellos rompa el acuerdo. Me explico, siempre con el ejemplo que he planteado. Nuevamente regresemos, ¿no? A este caballero de mi ejemplo, ¿no? Con su secretaria, su joven secretaria. Cierto día él va a su casa, se aburre de estar en su casa, se regresa a la empresa y cuando está regresando a la empresa ve pues a su querida secretaria con otro. ¿No? Está con el de seguridad, ¿no? Entonces, nuestro personaje pues se indigna, ¿no? ¿Qué es esto? No puede ser. Yo que te he regalado mi departamento de soltero. ¿Ya? Entonces, ella le dice, bueno, pues ya me descubriste, pero ya fuiste también, ¿no? Porque ya me lo regalaste y está mi nombre. Si quieres, termina. Es más, yo ya te iba a decir para terminar, ¿no? Ya conseguí lo que quería, chao. Ya, claro, o sea, el inmueble está a nombre de esta chica. Pero lo que va a hacer o lo que podría hacer, lo digo en condicional, lo que podría hacer este señor, el donante, ¿no? El vendedor, entre comillas, en registros, puede decir lo siguiente, ¿no? Bueno, ya está su nombre, no puedo hacer nada. Ya sé qué voy a hacer. Como supuestamente en la venta ella me estaba pagando en cuotas, en partes, le voy a cobrar. Y como no tiene de dónde pagarme, voy a embargar y así recuperaré la casa, el departamento de soltero. Claro, porque para no levantar sospechas, como mencioné, eso se iba a pagar de a pocos. Es que iba a depender, ¿no? del nivel de teatralidad al momento de simular, ¿no? Entonces, para que todo el mundo dijera, sí, la está ayudando, no iba a ser pues pago al contado, todo el mundo iba a sospechar, ¿no? Entonces él le quiere cobrar e inicia su proceso de obligación de dar suma de dinero e incluso pone ahí una medida cautelar fuera de proceso de embargo, en forma de inscripción. Pero la mujer en cuestión contesta la demanda y le cuenta al juez la historia completa. Señor juez, esa venta es simulada. Lo que realmente celebramos fue una donación. Procesalmente ahí lo que tendría que hacer esta chica es reconvenir y pedir, como dice el código, la nulidad, ¿no? Del simulado. ¿Cuál es el simulado acá? La venta. Fíjense, aquí la nulidad la acciona una de las partes que ha participado en esta mentira, en este engaño, ¿no? Uno de ellos lo solicita, en este caso la señora, la mujer. Pide la nulidad. Y evidentemente si ella demuestra que esto fue una simulación, va a ganar. Y lo que realmente va a producir efecto entre ellos, ¿cuál es? El acto dísimo, ¿no es cierto? La donación. Van a declarar infundada la demanda de obligación de dar, ¿no? Si no puede reconvenir, ahí tendrá que ir a otro proceso de conocimiento para pedir la nulidad. Entonces fíjense como una de las partes también, ¿no? Ahora, esta idea de la nulidad para la simulación, doctoras, doctores, algunos autores la han cuestionado. Algunos autores como Renato Esconamillo, por ejemplo, dicen que debería construirse la idea de simulación en términos de eficacia o ineficacia, no de invalidez, nulidad. ¿Qué es lo que señalan? Para plantearlo, digamos, en breve, ¿no? El fenómeno de la simulación importa, ¿no?, dos áreas.
¿no? La apariencia que produce efecto frente a terceros, esa es, digamos, la esfera externa de la simulación, y la esfera interna de la simulación, que es un tema, ¿no?, de que produce efectos entre las partes que participan en el fenómeno simulatorio, ¿no? O sea, efectos hacia afuera y efectos hacia adentro, pero no tanto el tema de la nulidad. Entonces, frente a los terceros produce efecto el acto simulado. ¿Qué pasa con el simulado entre las partes? Ineficaz. Y el disimulado, el disimulado frente a los terceros no produce efecto porque está en la órbita interna, solo tiene efectos internos, ¿no? Eso dice, por ejemplo, Sconamine, que prefiere entenderlo en términos de eficacia, ¿no? Pero lo cierto es que ni en el código italiano, ¿no?, ni en el nuestro está en términos de ineficacia, eficacia. Es un tema de nulidad. Es un tema de nulidad. Pero esa nulidad no es oponible, ¿no?, como también lo indica el código, ¿no?, a aquellos que han actuado de buena fe, sobre todo si hay un amparo en el registro, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la secretaria, ya yéndome al otro ejemplo de la nulidad, la secretaria que recibió los bienes para que su jefecito querido, ¿no?, se escape de los acreedores, ¿no? Supongamos que ella pues presta su nombre, se presta a esa simulación porque ella pues apoya pues a su jefe, ¿no?, lo estima, le tiene un aprecio incondicional. Luego se pelean, tienen una bronca. Y ella, en su cólera, como los bienes están a su nombre, transfiere a terceros. Y viene el dueño, ¿no?, el verdadero dueño, el jefe, ¿no? No, terceros, ustedes no han adquirido nada. Miren, aquí está la documentación que sustenta que es una simulación. Ella no adquirió nada realmente. ¿Les va a afectar? No, porque ellos han actuado de buena fe, ¿no? Tienen amparo del registro. Entonces, por eso ahí está la eficacia externa del acto simulado. El acto simulado produce efectos hacia afuera. Entonces, estos que le han comprado a la secretaria dirán, bueno, lástima, ¿no?, te ha jugado mal. Pero claro, doctoras, doctores, esto ocurre siempre y cuando el tercero no haya podido percatarse del fenómeno simulatorio. Porque si podía darse cuenta, obviamente sería un sujeto con mala fe. Porque habría adquirido a sabiendas de que quien le transfiere no era un genuino titular. Mala fe, el derecho no premia la mala fe en ningún caso, ¿no? Eso creo que lo tenemos claro, ¿no? Bien, entonces, una primera idea es que la simulación implica un acto ficticio, ¿no? Las partes quieren generar una apariencia. Claro, la doctrina tradicional, que es la que sigue nuestro Código Civil, dice, pues la simulación no es el fenómeno donde hay un acto querido, un acto deseado y un acto no deseado, el acto no querido. El acto querido es el oculto, el acto no querido es el que todos pueden apreciar, el externo, ¿no? La voluntad está en un acto, la voluntad no está en otro acto, ¿no? El acto querido versus el acto no querido, dice la doctrina tradicional y dice nuestro 190 del Código Civil. Pero realmente es así. En realidad, cuando alguien simula, el sujeto quiere toda la operación. Por ejemplo, regresemos al caso del empresario con su secretaria.
no sería tan exacto, no sería tan riguroso decir que ellos no quisieron la venta. Sí la quisieron, la firmaron, la llevaron al registro. Solo que ellos querían la venta, pero como apariencia. Como algo que se proyecte hacia afuera, hacia los terceros, no entre ellos. Pero lo querían. Entonces, la doctrina tradicional, ¿no? Savigny, por ejemplo, ¿no? Que entendía la simulación es lo que se quiere y lo que no se quiere, no es tan exacto, ¿no? Un acto que realmente no se quiere sería con vicio de voluntad, por ejemplo. Eso sí encaja mejor. Pero no una simulación que se hace de forma deliberada. Nadie puede decir simulé de casualidad, ¿no? O simulé sin querer queriendo, ¿no? La simulación siempre es, si cabe la expresión, dolosa. ¿Cómo va a decir no querido? ¿No? Entonces, esa es una de las críticas que hace la doctrina más actual. Por eso dicen que, porque tradicionalmente se explica que sea nulo porque no hay voluntad. No es querido realmente y como no hay voluntad, nulo, porque falta un elemento esencial. Pero no es tan exacto, pues, por lo que estamos comentando. Ahora, ¿qué diferencia hay, ¿no? Ya para ir entrando a nuestros casos, qué diferencia hay entre este fenómeno de la simulación y la acción pauliana? Bueno, lo primero es que en un plano, digamos, teórico, es fácil establecer una distinción. En el plano práctico es el problema. Y es más, la cosa se complica, ¿ya? Cuando los sujetos a veces en un proceso judicial confunden ambas figuras. Y uno como juez o como abogado que tome el caso tardíamente, ¿cómo puede hacer? Ahora vamos a ver un caso de Ica, donde claramente era acción pauliana y lo presentaron como simulación. 8 años de juicio. 8. Cuando de repente pudieron ser tranquilamente 2 o 3. Ay, a buena hora que ganó. A buena hora que ganó. Porque ya, de hecho, bueno, no aquí en otro lugar, vimos un caso, pero también aquí en la conferencia de acción pauliana, de un caso que iba a tener 10 años y había bajado a primera instancia. Bueno, con la pauliana se cuestionan actos verdaderos, ¿no? Actos genuinos que realmente se realizan. En cambio, con la simulación yo cuestiono actos fingidos, actos ficticios. Nada más. Esa es la esencia. Claro, en un plano teórico no hay mayor problema, ¿no? En la pauliana, el deudor hace actos de disposición, insisto, genuinos, verdaderos, pero con el ánimo de perjudicar el cobro del crédito. Porque como explicamos en aquella oportunidad, con la pauliana, el deudor baja su patrimonio ejecutable o de fácil ejecución, ¿no? Los bienes que se pueden ejecutar con cierta facilidad, producto de un acto de disposición, disminuyen y se convierten en bienes de difícil ejecución. Como habíamos comentado también, y me detengo ahí un poco para que gane claridad, en la pauliana no entra ya la idea de insolvencia, como a muchos, me incluyo, nos enseñaron. No tiene que ver, en general no tiene que ver la insolvencia. No va por el tema de insolvencia. Supongamos, un deudor tiene como principal activo una chacra de 40 hectáreas.
La vende en 100 millones de soles. Esos 100 millones de soles, alguien que tiene 100 millones de soles le vamos a llamar insolvente. Ni hablar. Pero el dinero, esos 100 millones de soles, son patrimonio de difícil ejecución. Si el deudor quiere, lo esconde. Se puede ocultar, extraer o retirar de los actos ejecutivos de agresión de un acreedor. El dinero es fácil de esconder. Entonces, sí va la Pauliana en ese caso, pese a que el sujeto pues tiene mucho dinero, ¿no? Pero la Pauliana va. Porque lo que ha hecho el deudor no es disminuir su patrimonio total, sino ha disminuido una parte de su patrimonio, el llamado patrimonio de fácil ejecución. Cuando disminuye el patrimonio de fácil ejecución, queda poco patrimonio de fácil ejecución o no queda nada, hay perjuicio pauliano, ¿no? Procede la acción pauliana para dejar sin efecto ese acto. En cambio, en la simulación tenemos un deudor que hace una finta, pero con el mismo objetivo, doctoras y doctores, con el mismo objetivo, perjudicar, dañar al acreedor. La cuestión es evitar que el acreedor cobre en ambos casos. Solo que en un caso es vía un acto real o genuino, verdadero, y otro es vía un acto ficticio, un acto de mentirita, ¿no? Pero en la práctica, pues, lo que se ve es que muchas veces los operadores jurídicos se hacen pelotas, ¿no? Por ejemplo, a ver. Una señora le debía $3,000 a otra. Estamos hablando del año 98 más o menos. Ya hace buen tiempo, ¿no? 20 años. La deudora dispone, hace un anticipo de legítima. No, perdón. Una venta, hace una venta. Hace una venta en favor de su hija. Le vende su inmueble a su hija. El valor comercial de ese inmueble era de $100,000. Pero lo venden a la hija a 53,000 soles. Pero la hija era una estudiante universitaria cachimba. ¿De dónde va a sacar? No, es que su mamá, vendedora, ella le prestó. Y no solo ella, sino también sus tíos. Tíos paternos y maternos, muy buenos y bonachones, hicieron una chanchita y juntaron los 47,000 que falta, porque la mamá puso 6,000. Así que sí es un acto verdadero, no es simulado, porque la acreedora presenta una demanda por simulación. Pues los demandados dicen que el acto es genuino. Bueno, parece medio cuento, ¿no? No es muy creíble. O sea, ¿qué vendedor va a vender y va a prestarle al que le va a comprar? Eso no tiene mucho sentido, ¿no? En todo caso, más genuino hubiera sido que lo saque al crédito. Pero el problema está en que de dónde iba a pagar y seguramente iba a surgir todo ese problema, ¿no? El juez en primera instancia le dice infundada. ¿Por qué?
porque el acto es verdadero. O sea, es un acto que realmente es fraudulento. Han hecho el acto para evadir el pago de la obligación de la demandante. O sea, el juez reconoce o prácticamente admite que ha habido una finalidad fraudulenta. ¿Y qué dice el juez? Pero para eso que tenemos la acción pauliana. Aquí han hecho el acto para evadir la obligación, pero por supuesto que han hecho el acto para evadir la obligación. Es un acto genuino, no ficticio, ¿no? Así que no va la simulación. Sin embargo, la sala civil, la sala superior, revocó, indicando que simulación y acción pauliana pueden tener algunos factores en común, ¿no? Y en este caso sí se advierte que habría una simulación por el tema de las circunstancias que rodean al acto cuestionado. El precio vil, que es precio vil, bajo. La relación de parentesco. Y la ejecución efectiva, ¿no? La posesión la siguen teniendo los padres. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero creo que un caso más interesante lo tenemos en la casación 2034-2017 de ICA. 2034-2017 ICA. 2017, fresco, ¿eh? Esto lo han publicado en julio del 2018, hace unos mesecitos nomás. Bueno, acá está el tema que les comentaba. El deudor o la parte deudora hace un anticipo de legítima. ¿Y el acreedor qué dice? No, ese anticipo de legítima es fingido, es simulado, nulidad. Porque la deudora, que es papá, ¿no? Padre, no los anticipantes, ¿no? Mi deudor, deudora, ellos siguen teniendo la posesión, no sus hijos. Y justo hacen esto cuando yo empiezo a iniciar acciones legales de cobro. Justo ahí se le ocurrió, cuando estoy empezando a cobrar. Ya pues, es evidente que es falso. Pero con el razonamiento del juez anterior, de primera instancia anterior, fíjense, doctoras, doctores, probar que un acto gratuito sea simulado es bien complicado. Cuando el acto simulado es gratuito, uno que tendría que probar. El tema económico no, porque es gratuito, pues. Bueno, no cuesta nada. O sea, cualquiera puede recibir la donación, imaginemos que fuese una donación también, ¿no? Los hijos no tienen que acreditar solvencia para recibir un anticipo legítimo, ¿no? Para considerar que el anticipo es verdadero, genuino. Profesor, ¿y la posesión? Pues igual, pues pudo haber dicho, me donas, ya está mi nombre, y yo simplemente por mi tranquilidad ya está mi nombre, yo sigo usándolo. Supongamos en el caso anterior siempre, ¿no? Supongamos que la deudora le hubiera dado en anticipo legítima a la hija, no le hubiera vendido ni le hubiera prestado la plata, sino le hubiera dado anticipo legítimo o donación. ¿Qué hubiera podido decir la hija? Yo no tengo solvencia, pero para este acto gratuito no necesito solvencia alguna. Oye, pero tú no estás poseyendo, no estás poseyendo. Bueno, lo que ocurre, señor juez, fíjense, habíamos descubierto que mi papá tenía otra mujer.
Y este bien, ¿no? Bueno, será de mi mamá, pero también hay una participación de mi señor padre. Entonces, mi mamá dijo que para no tener problemas y si quería que le perdone la, la cana al aire, la saca de pie del plato, que ponga el inmueble a mi nombre. Yo ser la dueña. Pero ellos iban a seguir viviendo ahí. Por eso fue. Y esa historia, ¿cómo la vamos a rebatir? Es que cuando es un acto gratuito es bien difícil demostrar. Porque no hay que acreditar prácticamente en nada, pues. Tengo el ánimo de obsequiarte y bueno, tú en gratitud o en reconocimiento por cualquier otra cosa permites que yo siga usando. Y fin. Ya está. Por ahí, y aún así habría que ver caso por caso el tema municipal, no sé si es un inmueble, ¿no? Imagínense que hacen la carga y descarga en la municipalidad, el PV, el HR, hacen el cambio. Ya, ¿cómo voy a demostrar? Es bien complicado, es bien difícil. Lo que se hace vía simulación normalmente y se puede trabajar es el acto oneroso, pero no el gratuito. ¿Qué hay para el gratuito? La pauliana, como habíamos dicho aquella vez. Porque la pauliana contra gratuitos es muy fácil. Sí. ¿Importa la buena o mala fe del que adquiere a título gratuito del deudor en acción pauliana? No. Simplemente ahí lo único que se verifica es si el deudor tiene bienes suficientes para responder o no. Si no tiene bienes suficientes para responder, es ineficaz el acto gratuito de disposición que hizo. Lo único que se analiza es el patrimonio del deudor, nada más. La acción pauliana contra actos gratuitos, por esa misma razón, doctoras, doctores, se tramita como proceso sumarísimo. Sumarísimo. Audiencia única. Entonces, entre poner la pauliana contra el acto gratuito que me resulta perjudicial como acreedor o poner la simulación, creo que es evidente que la acción pauliana es lo que tiene que plantearse. Imagínense, y es lo que pasó acá, que este proceso es del 2009. Arrancó a inicios del 2009, inicios. Miren cuántos años ha tenido que pasar para que por fin se cierre. ¿No? Entonces, en la pauliana contra gratuito, sumarísimo. Una simulación contra gratuito sería por proceso de conocimiento. Imagínense que el demandado diga, bueno, señor juez, que se hagan pericias, que vengan testimoniales, hacerla larga. ¿Por qué la puede hacer larga? Porque el proceso es de conocimiento, pues. Y se presta de lleno para hacerla larga. Totalmente. Entonces, no conviene para nada plantear simulación de actos contra actos gratuitos. O sea, no tiene mayor sentido. Pero lo han hecho, ¿no? Y la Suprema lo ha permitido. ¿No? Que es justamente lo que pasa acá, ¿no? En la 2034-2017, el acreedor dice, es simulado porque efectuó el acto de disposición justo cuando empiezo a cobrarle. Y no solo eso, la información en la municipalidad sigue a nombre del dueño anterior de los bienes. Y el dueño anterior de los bienes sigue conduciendo el bien. Así que se supone que hay simulación. Más todavía porque tuvieron una razón poderosa para simular justamente por el tema de mi acreencia. Y la Corte Suprema le acepta. Pero ¿qué dice el demandado? Uno de los demandados dice, señores jueces, pero esto no es como el juez de primera instancia del caso anterior, ¿no? Esto no es un tema de simulación. Este acto es verdadero. Si él dice que lo hemos hecho a propósito de evadir un cobro, entonces eso es pauliana. Y se han equivocado.
Y en esta resolución lo interesante es que se dice, ¿no?, que hay que tener cuidado de confundir pauliana con simulación. Pero en un plano práctico, la Corte no se hace problemas. Y en eso sí yo estoy de acuerdo. Porque hubiera sido pues horrible que después de tantos años de juicio, la Suprema le hubiera dicho, nulo todo lo actuado, por falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Tú me pides simulación, pero en realidad esto es pauliana. Está mal hecha tu demanda. Vuelve a cero. 8 años de juicio al diablo. No. Bueno, ahora la Suprema acá no hizo esa locura, ¿no? Pero sí hace un análisis un poco interesante, ¿no? Dice, se ha hecho con el objetivo de perjudicar el cobro. Siguen poseyendo. Y están las instrumentales municipales. Ya están listos. Pero fíjense, ahí ya van, me parece, ya es un criterio más que nada en nombre de lo práctico. Porque lo correcto hubiera sido plantear una pauliana. Justo cuando le van a cobrar lo hace ¿y qué tiene? ¿Eso qué tiene que ver? O sea, esto no significa que sea fingido o falso. O sea, yo no, están a punto de cobrarme, ya, entonces yo voy a hacer un acto, ya ese acto se supone que es simulado. No, porque puede ser también genuino y se aplicaría la acción pauliana. Sí son señales el tema de los impuestos y el tema de quién posee. Eso sí, la Suprema lo ha tenido bien a la vista, ¿no? Y hay otra casación también, la 2859-2016, 2859-2016, que sigue el mismo razonamiento, ¿no? Una idea bastante próxima a la 2034-2017 ICA, ¿no? Se comprueba que el acto ha sido coetáneo a los actos o acciones de cobro y se busca evaluar o se busca establecer si los demandados han demostrado haber ejecutado el acto. Pero, insisto, ¿no? Eso es relativo porque, como vuelvo a mencionar, en el acto gratuito es posible que quien recibe el bien diga, bueno, yo lo recibí, ya me quedé contento y lo seguí usándolo. Pero la 2859 hace ver que el tema de si se ejecuta o no se ejecuta realmente el contrato es un elemento fuerte para saber si ha sido simulado o no. El punto o un punto más radica en que no se puede, y esto es una cosa que sí quisiera destacar, doctoras, doctores, no se puede pedir prueba directa en simulación, pues. ¿Qué es lo que, no sé, bueno, lo que hace la sala de ICA, la sala de Lima acá, no recuerdo qué sala es exactamente, pero ahí está en la casación, cuando dice, no, la nulidad por simulación no va, porque no me has traído la contradeclaración o contradocumento. Sea malo. Es valor entendido en doctrina de simulación que la prueba directa no se pide. La simulación siempre se tiene que acreditar mediante indicios o pruebas indirectas. Ahora, si por ahí ubica la prueba directa, bien. Sobre todo puede surgir la prueba directa cuando la controversia de la nulidad surge entre los simulantes, como en el ejemplo que planteé al comienzo, ¿no? Que el empresario quiere desconocer la donación y quiere hacer valer la venta. ¿Qué va a sacar la mujer? El acuerdo simulatorio, los medios probatorios con los que llegó ese concierto de voluntades para fingir, para generar la apariencia, ¿no? Entonces, no hay, doctoras, doctores, una sola prueba. En simulación tiene que presentarse un conjunto de indicios. El precio, por ejemplo, pero solito no es suficiente. La ejecución. Si se ejecutó el acto o no.
Y eso de la ejecución pues es amplísimo, ¿no? Es desde las partes de formalidades o las actuaciones frente a las autoridades, con el caso, como les mencioné, ¿no?, del PVHR, el pago, el efectivo desembolso, y lo que se evalúa también, la situación posesoria, quién está poseyendo. Porque la clásica de la simulación es que quien vende simuladamente en realidad no sigue poseyendo. El que vende simuladamente sigue poseyendo, precisamente porque la venta es una simulación, ¿no? Precisamente porque la venta es una simulación. Entonces, rescatemos eso. No es suficiente un solo medio probatorio. Ahora, cuando hablamos de acto gratuito, la Suprema dice que, bueno, hay que fijarse si se ejecutó o no y si hubo finalidad de perjudicar el crédito o no. Ese criterio es importante, doctoras, doctores, porque si tenemos un caso donde es más pauliana que simulación y contrato gratuito todavía, ¿no? Bueno, no es que todo esté perdido, o sea, basta con que la Corte se dé cuenta que es simulado, o mejor dicho, que se dé cuenta que es fraudulento en relación al crédito, ya lo van a hacer caber como simulado. Que repito, a efectos prácticos no está mal, ¿no? Pero un juez en primera instancia sí debería hacer la observación o al calificar la demanda inadmisible, precisa. Todo lo que estás relatando acá se concuerda más con una pauliana contra gratuito, que es mucho más fácil, y no tanto nulidad contra simulación, que es un tema, como estamos diciendo, complicado, que puede ser medio fastidioso, ¿no? Ahora, otro elemento más, doctoras, doctores, son las relaciones de parentesco, de lo cual también habla la 2859-2016. Las relaciones, Lima, ¿no? Las relaciones de parentesco. Las relaciones de parentesco, según estas decisiones y otras recientes de la Corte Suprema, son un indicio para más o menos acreditar que ha habido un concierto de voluntades para crear la ficción, para fingir, ¿no? Se ha tratado de generar ahí una suerte de apariencia, ¿no? Pero para eso, que el tema de la familiaridad es solo uno de los elementos a tomar en cuenta. Yo no puedo decir, son familia, simulación. No. Necesito más. ¿El que sean familia es un elemento a tener en cuenta? Por supuesto. ¿Importante? Sí. Pero tiene que ser familia también cercana. ¿Quién es tu comprador? El primo lejano de mi esposa. Entonces no es lo mismo que, ¿quién es tu comprador? Mi hermana. Es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces hay que ver ahí con detalle las circunstancias, pero el tema de la familiaridad solita no significa nada, ¿no? Cosa que también, pues, doctoras, doctores, es cierto, ¿no? Porque uno no está, pues, tan pendiente de lo que puedan tener o no tener los familiares de uno. Uno de repente no conoce con certeza la economía de su hermana, de su hermano, ni siquiera de su padre, de su madre. Cuando se reúnen en fiestas, nadie está diciendo, he comprado esto, he vendido esto, ¿no? Voy rumbo a la revista Forbes, ¿no? No dice eso. Nadie dice eso. Por el solo hecho de ser familiar, eso no significa que va a haber mala fe. Ese es el punto, ¿no? Entonces creo que estos y otros pronunciamientos de la Corte Suprema hacen bien en resaltar que el tema del parentesco no es suficiente. Ayuda, pero solito no es tan determinante, ¿no?
hay que analizarlo con otros elementos. Bien, doctoras, doctores. Entonces, estas eran algunas de las ideas que yo quería compartir sobre simulación. Un último punto que creo yo importante aquí es algo que se ha dicho sobre la simulación, es sobre su eficacia. El acto simulado para el Código Civil peruano es nulo. No, ya ni vuelta que darle, lo dice el código. Pero algunos han señalado que cuando el acto simulado se inscribe en el registro público es válido. Y está vivito y coleando, ¿no? A diferencia del nulo que está muerto. Bueno, ahí hay que hacer una pequeña tingencia, ¿no? Si un acto en general, no solo el simulado, sino cualquier otro acto nulo se inscribe en el registro público, va a producir efectos llamados no negociables, efectos vinculados directamente a la ley, no al acto como tal, ¿no? Cuando los efectos derivan del acto en cuanto tal, cuando esos efectos, digámoslo así, se nutren de la voluntad de las partes, tenemos los efectos negociales. Y cuando la voluntad de las partes no entra a tallar, sino solo la ley, efectos no negociales. Ejemplo, que un inmueble se vende en $100,000 y no en otro número, eso es un efecto que la obligación de pagar el precio sea 100,000, eso es un efecto negocial, porque depende de lo que se ha pactado. Pero que se tenga que pagar la alcabala, eso no depende de la voluntad de las partes, depende de la ley. Si el acto simulado produce algunos efectos, ¿no?, estos derivan directamente de la ley. Los actos nulos producen efectos derivados de la ley, pero los actos nulos jamás van a producir efectos fundados en la voluntad que las partes han declarado ahí, porque es nulo, pues. Los actos nulos solo tienen efectos no negociables, por si acaso. Y a propósito de esto, ¿no?, ahí se enfrentan pues dos intereses, ¿no? Ya hemos visto que los acreedores pueden pedir la nulidad del acto de disposición del deudor, ¿no? Pero los terceros de buena fe que adquieren de ese deudor también estarán interesados, ¿no?, en decir, bueno, yo quiero conservar lo que he comprado. ¿Quién va a ganar? El que adquiere de buena fe. Eso es uno. Dos, no olvidemos que tanto la pauliana como la simulación, las dos tienen que ver con defraudar al acreedor. Solo, y esto a manera de conclusión, solo que el nivel de carga probatoria en actos gratuitos, porque la Suprema, y me parece a mí claro, que lo hace por querer ayudar a los que de repente no han hecho bien la demanda, cosa que de verdad a mí también me parece bien, ¿no? Paradójicamente, ¿no?, baja el estándar probatorio de una cosa que es normalmente muy difícil de demostrar, que es la simulación de un acto gratuito. Entonces, si ustedes tuvieran en trámite una simulación contra acto gratuito, porque metieron la pata, ¿no?, si eso recién se ha empezado, lo mejor sería corregirlo e iniciar un sumarísimo de pauliana contra acto gratuito, no simulación. Pero si el tema ya está avanzado, habría que citar estos criterios que hemos comentado, que ha habido un acto gratuito con el ánimo de perjudicar el cobro, que eso es lo decisivo, y ver el tema posesorio, si se ejecutó o no se ejecutó, nada más, ya no ir más. Si hablamos de normalmente donación de inmueble, anticipo legítima, ¿quién está poseyendo? Los padres anticipantes, el donante. Ah, ya listo, se acabó. Simulado, ¿no? Baja el estándar, ¿no? Pero cuando es oneroso, el estándar ya pues, ¿no?, hay que fijarse en varios elementos. Pero jamás nos pueden exigir prueba directa. Todo es por indicios. Hay que hacer ahí una labor detectivesca,
Bien, doctoras, doctores, nuevamente mi gratitud a la escuela, ¿no? Al doctor Neira por la oportunidad de estar nuevamente aquí en la escuela compartiendo algunas ideas sobre este tema de la simulación y habrá ocasión de hablar más cosas sobre esto. Es un tema extenso, ¿no? De hecho, ya de repente el próximo año algo más hablaremos de acción pauliana. No, pues son temas bastante interesantes, tienen un perfil teórico bastante cargado, pero a nivel operativo como que las cosas, pues, digamos, entre comillas, más concretas. Pero eso no significa que no hayan problemas, ¿no? Como los que estamos viendo, ¿no? Entonces, si no hubiera alguna pregunta o inquietud, yo les agradezco muchísimo su atención. Buenas tardes.